¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me levanté temprano, hice un montón de cosas, tengo una cara de dormido terrible y vengo por acá a retomar lo que prometí en el video anterior, ¿sí? El título es ¿Qué es el Merindilogún? Como, como lo había prometido. Hoy está el celular que camina solo, así que perdónenme, pero se va a ir para todos lados, va a quedar torcido, un asco. No sé, me está fallando la pava. No sé si lo vamos a poder desarrollar en un solo video. También si me aburro yo mismo de lo que estoy diciendo, posiblemente lo haga como un enunciado para esclarecer algo, porque el oráculo sagrado es la base de la religión. Ahí está todo. Sin el oráculo sagrado no podemos decir que somos sacerdotes los que tienen apretamiento completo, porque la verdad que van a estar atados de pies y manos. Ahora vamos a explicar eso. Antes de esto les pido por favor pongan manito, suscríbanse y denle clic a la campanita para que les notifique los próximos videos, cosa que no ocurre nunca, porque YouTube cada vez anda peor. Y vamos a entrar en tema. Bien. En la tradición africanista de matriz sudanesa, o sea, aquellos cultos que están dirigidos a Orisha y a Bodón, básicamente, porque aquellos que están direccionados a Inquise, que son los cultos de matriz bantú, básicamente Angola y Congo, ellos tienen otra visión del tema. Entonces yo no me voy a meter en camisa de once varas. Yo voy a explicar sobre la tradición, que generalmente decimos tradición yoruba, pero no es una tradición netamente yoruba. Es una tradición de todo el Sudán. Y los yorubas nacieron como identidad étnica hace muy poco tiempo, aunque hayan vivido en esos territorios, esos pueblos, durante miles de años. Entonces, yo no me circunscribo al mundo yoruba, porque el mundo yoruba es así. Y aparte porque los batuqueros al menos no venimos de ese origen. Y hay otros orígenes, porque los daomeanos eran pueblos tan desarrollados como los yorubas en términos religiosos. Ahora, para empezar el tema, ¿qué es el Meridilogún? Lo corremos. Vamos a hablar de algo que es básico, que tiene que quedar bien entendido. ¿Para qué? Para que no venga un babalao diciéndome que es superior a un babalorilla. Y para que no me venga un sacerdote de Umbanda, hoy este celular no camina, sino que se la pasa moviéndose mal. O venga un sacerdote de Umbanda diciendo que yoga bucios. Entonces, vamos a aclarar cosas. En el Sudán occidental, le hace hoy Nigeria, República Popular de Benín, Togo y Ghana, en principio, ese núcleo, esa región que es el Golfo que está después de la panza de África, toda esa zona, esos pueblos han desarrollado sus diferentes religiones y conceptos religiosos basados en un único sistema oracular. El sistema oracular es uno solo. Luego toma diferentes nombres en diferentes tradiciones y en diferentes formas de abordar a través de ese sistema una organización y un funcionamiento religioso. El Merindilogún es uno de los tantos. ¿Uno de los tantos qué? Uno de los tantos métodos para acceder al sistema oracular.
El sistema oracular, por tradición, sabemos que no es de este mundo. Ese sistema oracular vino del Orum. ¿Lo trajeron los orishás porque encarnaron? No sabemos. En el mito, o sea, en las... Ah, no, pero esto es un asco. Esto es un asco. Ustedes me van a perdonar, pero se mueve para todos lados. Se le vamos a poner el mate al lado. Si quieren visto. Nosotros somos sacerdotes, somos religiosos africanistas. Entonces, nosotros tenemos que saber que la divinidad trajo a la Ye el sistema oracular. Lo llamemos Oromilaya o no, hay una divinidad que trajo el sistema, una o varias divinidades que trajeron, que introdujeron el sistema oracular en el Sudán occidental. ¿Cuánto tiempo hace? Muchísimos siglos, varios milenios y bastantes milenios, a punto tal a veces de que no nos alcancen los dedos de la mano para contarlos. Ese sistema oracular, los hombres que fueron desarrollando el culto, los hombres que fueron organizando la religión y fueron compendiando los fundamentos ciertos que dan resultado en el culto, fueron adaptándolo en virtud de poder manejar o acceder a través de ese sistema oracular al plano divino. No nos olvidemos que la Ye y el Orum, el plano material y el plano espiritual, son dos planos que no tienen vinculación. Son dos mundos diferentes, son dos universos diferentes. El oráculo permite la conexión. El sistema oracular permite la conexión. Yo voy a poner ejemplos pavos para que se entiendan, ¿sí? O sea, el plano terrenal y el plano divino están conectados por una banda ancha de internet. Esa banda ancha de internet, esa www, ese internet es el sistema oracular. Y así como yo puedo acceder al sistema oracular, puedo acceder a la banda ancha a través de un celular, a través de una tablet, a través de una notebook, a través de una computadora, y también lo puedo hacer utilizando el sistema de Windows o el sistema de Linux u otros sistemas, y voy a obtener el mismo resultado. Me voy a conectar con quien me quiero conectar o me voy a conectar con la base de datos donde están los datos que necesito. Hay muchos métodos que sin salir de internet, porque siempre estoy manejándome en internet, o sea, siempre me estoy manejando en el mismo sistema oracular, yo puedo acceder a través de diferentes métodos adivinatorios a ese sistema oracular. ¿Se entendió hasta acá? Repetimos. Yo tengo alguien acá que se quiere comunicar con alguien de acá. Esto es el Aye, esto es el Orum. Tengo una internet. Esta internet es el sistema oracular. Las personas de acá que quieran comunicarse o obtener datos de acá, lo hacen a través siempre de internet. Solo que algunos utilizan un sistema operativo en su computador diferente a otro. El que usa Windows y el que usa Linux tiene la misma necesidad de acceder a ese banco de datos para ir a buscar la información. Y ambos pueden accederlo de la misma manera. Solo que el que maneja Linux sabe cómo funciona ese sistema operativo y el que maneja Windows sabe cómo funciona su sistema operativo. También hay personas que lo hacen a través de una computadora o una notebook
pero hay otros que lo hacen a través de una tablet y hay otros que lo hacen a través de un celular. ¿Bien? Pero todos esos aparatos, todos esos métodos para meterme adentro de Internet y lograr llegar a donde está la información y obtenerla, todos esos métodos están todos direccionados a que son herramientas para poder acceder al sistema de Internet y poder acceder a comunicarme, ya sea con una persona o ya sea buscando en una base de datos información. Bien, bueno, esa Internet es el sistema oracular y estas diferentes herramientas que tengo para meterme adentro del sistema oracular y obtener la información son los métodos oraculares. ¿Cuál es el método más antiguo? Para los yorubas, el método más antiguo es Ifá, o sea, es el que manejan los babalaos. No, no es cierto. Hay constatación histórica que el método de los ikins de Ifá, es decir, las semillas que se van leyendo la mano del sacerdote y el sacerdote va trazando el odú que corresponde, ese método es el más nuevo de todos. Esos métodos son del año 1100 al 1200 de nuestra era, o sea, hace 800 años que fueron creados. Y no fueron creados por Orunmila, fueron creados por sus discípulos. Esos hombres sabios, discípulos de Orunmila, idearon en 2 etapas diferentes 2 métodos adivinatorios. Los Ikin de Ifá, que es el más viejo, y el Opelé de Ifá, que es el más nuevo. Distarán 100 años o un poco más entre el surgimiento de uno y otro. Hoy los babalaos manejan los Ikins y manejan el Opelé. Son métodos para acceder al sistema oracular único y poder acceder al plano divino buscando respuesta a determinadas preguntas, interpretando qué tiene ese plano divino para decirle al hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el Merindilogun recibe este nombre recientemente, o sea, hace aproximadamente 1000 años. Antes no tenía este nombre, porque antes no existían las diferentes formas oraculares, los diferentes métodos. Había uno solo. Tenemos constatación que ese método se llamaba LHA, acentuado sobre la A, y era el método que durante más de 3000 años, en esa época, o sea, 1000 años atrás, estamos hablando de 4000 años atrás entonces, usaban los sacerdotes Edo para comunicarse con el plano divino. Orunmila, que en tierra Edo, donde nació, se llamaba Setinru, era un sacerdote que sabía manipular el La y por ende podía adivinar. Setinru, por determinadas circunstancias de su historia, de su biografía, dejó el antiguo reino de Benín y se fue a vivir a una ciudad que en realidad se había formado por migración de comerciantes que habían salido del reino Edo, del reino de Benín, porque obviamente fuera del reino de Benín sus transacciones comerciales no tenían que pagar impuestos, no había gravámenes de ningún tipo y se autogobernaban. Esta ciudad tenía un nombre que no lo voy a decir para no confundir. Bien, a esa misma ciudad donde ya Setinru era el sabio adivino que asistía a esa comunidad, ¿con qué método oracular? Con el La, que era el que conocía.
Bien. Cuando otra persona nacida en territorio Edo, llamada Ekaladerán, príncipe Ekaladerán, el primogénito del rey de ese imperio Edo, escapa de sus tierras y va hacia el norte, hacia el noroeste, encuentra esta ciudad, esta comunidad que se organizaba sin gobernante en apariencia. Los comerciantes siempre fueron anárquicos, nunca quisieron una autoridad arriba que les dijera ustedes tienen que hacer el comercio de tal o cual forma. Entonces, esta comunidad surgida fuera de los territorios Edo no tenían que seguir las leyes que estaban imperantes en el imperio. Y entonces muchos otros comerciantes también iban por ahí. Y muchos que tenían que comerciar pasando antes por el territorio Edo hacían ¡up! Y se iban por otro lado para que a través de esa ciudad después pudieran llegar a territorios más lejanos con sus mercaderías, libres de impuestos. ¿Vieron? Siempre estuvieron los impuestos en el medio. Siempre hubo zonas libres o zonas francas donde no funcionaba la aduana, como ahora. ¿Sí? Bueno, Ekaladerán cuando llega a esta ciudad, que se llamaba así es coronado como el primer rey de esa ciudad. Este Ekaladerán era de origen Bení, o sea, era un Edo, igual que lo era Setinru, igual que lo eran el 99% de los comerciantes que trabajaban haciendo comercio en la ciudad de ¿Sí? Él nombró a esa ciudad como Ile-Ife. Pero Ile, que en lengua yoruba puede significar familia, hogar, puede significar ciudad, es una palabra de origen Edo, porque en el antiguo reino de Benín había 3 ciudades que recibían el nombre de Ile. Él le puso Ile-Ife. Y no voy a dar etimologías del nombre porque nos vamos a ir a la miércoles. Esa ciudad de la alegría, de la paz y de la prosperidad estaba gobernada por Ekaladerán, que se rebautizó como Oduduwa, y su consejero espiritual, sacerdote y adivino era Setinru, que tomó el nombre de Orunmila. La historia, váyanla a buscar el libro. Pero, ¿a qué voy? A que Setinru, Orunmila, hasta su muerte, siempre consultó el sistema oracular a través del método del La. Y era el mismo método que enseñaba a sus discípulos. El sistema oracular, a partir de ese momento, comenzó a ser llamado Ifá. El sistema oracular es el sistema de Ifá. Siendo Ifá para esos yorubas que recién estaban tomando una identidad propia, es como una divinidad. Y Orunmila, después de su muerte, pasó a llamarse Orunmila Ifá. Pero ¿qué es el Ifá? Es la adivinación. Que en el pueblo yoruba tuvo un precursor, porque fue el que trajo el sistema a la vida de esos pueblos, proveniente del reino de Benín, donde había surgido tanto el sistema como el método. Y acá redefinía los nombres. O sea, para comunicarse con Ifá se necesitaba
el método, y ese método era el método de Orunmila, y el método de Orunmila hasta que dio su último suspiro fue el La, que era el método utilizado en su pueblo natal. Luego y por otros factores, sus discípulos comenzaron a compendiar y a organizar otro método, que era el de los Ikin. Y muchísimo tiempo después lo simplificaron en el Opele. Pero en tierra yoruba, el La siguió desarrollándose y transmitiéndose de generación en generación. El mito nos dice que sí. El mito nos dice que Oyun aprendió el La de manos de quien lo sabía, Orishá Eshu. Oyun en el mito era la esposa de Orunmila. Y Orunmila no le permitía a Oyun yogar el oráculo, consultar el oráculo que él consultaba. Entonces fue Eshu quien le enseñó otro oráculo. ¿Otro oráculo? No. Esta parte del mito surge cuando los babalaos ya yogaban Ikines y no permitían que los sacerdotes de Orishá lo hicieran. Quédense con el otro sistema. Entonces, el La da origen, nombre al Merindilogún, porque el contenido del La es el contenido del Merindilogún. Si el La dio origen en manos de los sacerdotes de Orunmila a los Ikin de Ifá, y el La dio origen en los sacerdotes de Orishá al Merindilogún, nos podemos dar cuenta que estamos hablando prácticamente de lo mismo. O sea, el método cambia de nombre, pero el sistema oracular es el mismo. Cómo se yogan los Ikin, la técnica, es diferente a cómo se yoga el Merindilogún. Es más, cuando el Ikin, que era más complejo, no, era más rudimentario, se tecnificó en el Opele de Ifá, el Opele de Ifá básicamente simplificó el sistema de yogar, el sistema de tirar los Ikins, y el Merindilogún pasó a ser yogado con piezas que básicamente eran monedas, o sea, los bucios. Antes, ¿sabemos qué elemento era el que se yogaba? Posiblemente fueran semillas, pero no se tiene nada de registro de esto, porque los bucios no eran tan primitivos como el oráculo. O sea, el La, ¿podemos saber con qué elemento, con qué segmento adivinatorio se yogaba? No, pero sí sabemos que el método, o sea, lanzar determinados segmentos sobre una superficie e interpretar lo que había salido, sí, eso era el La y eso sigue siendo el Merindilogún. O sea, el Merindilogún no lo inventó ningún yoruba. El Merindilogún es el sistema de La Edo que al pasar a territorio yoruba continuó llamándose La hasta la muerte de Orunmila, de Orunmila. A la muerte de Orunmila, ese se empezó a llamar Merindilogún, o sea, 16, porque Merindilogún es 16. Tengo 16 cosas o tengo Merindilogún cosas. Es decir, es como en Yoruba se dice al número 16. ¿Bien?
Y los sacerdotes del secreto, o sea, los sacerdotes discípulos de Orunmila, pasaron a jugar Ikins. Bien. El La se jugaba con 16 cauríes, o sea, con 16 bucios. No, se jugaba con 21 bucios. La base oracular era el número 21. Por eso en el mito, en el Itán, Eshu le enseña a jugar con 16 bucios y se reserva 5 para él, que son su secreto. 5 y 16, 21. Hoy seguimos consagrando el Merindilogun con 21 bucios, de los cuales 5 no participan del juego de Ifá, del juego de bucios. ¿Sí? ¿Por qué se reduce de 21 a 16? Porque ya había sacerdotes de Orishá y los babalaos que sabían yogar, que sabían consultar. Yo siempre uso las palabras portuguesas porque son las palabras de nuestro idioma litúrgico. Sabían yogar. El La, tal cual lo hacía Orunmila, porque así se hacía en territorio Edo, no pasaron todos los secretos al sacerdote de Orilla. Lo restringieron a 16. A la muerte de Orunmila, sus discípulos simplificaron, cuando crearon el sistema de King, ya lo crearon con 16 segmentos. O sea, con 16 interpretaciones básicas. No era posible utilizar los 21 porque se supone que el sistema de 21 que utilizaba Orunmila no era tan fácil de acceder para sus discípulos. Tengamos en cuenta que la combinación de estos 16 segmentos dan 256 posibilidades. Combinar 21 elementos no es acceder a 300, es acceder a un montonazo más de números. Tendría que hacer la cuenta, no la voy a hacer ahora, ¿ok? Pero el que sabe el que sabe la fórmula de la combinatoria en matemática, combine 21 elementos. Y 21 elementos le va a dar una cifra que es superior a 1000 opciones. Entonces simplificaron en 256 los discípulos de Orunmila, los babalaos. Y ya el Merindilogun tenía reducción a 16. Por eso los otros 5 no se leen. Bien. ¿Nace el Merindilogun en algún momento en especial? No, es una transferencia de este conocimiento durante muchos años. Pero el Merindilogun, así como llega en el año 1200 a ser manipulado por los sacerdotes de Orilla, a partir de 1200, en tierra yoruba, era el mismo método La que utilizaban los Edo desde hacía 3000 años. Mientras que para el 1200 los babalaos habían abandonado el sistema de el La y habían ideado el método de Ikins. Y ellos mismos establecieron la regla que así como los sacerdotes de Orilla no podían yogar Ikin, ellos no debían yogar Merindilogun. Y hasta la fecha es así. Un babalao no puede yogar Merindilogun. Y un babalorillá o una yalorillá no puede yogar Ikins. Y en la tradición, tanto africana como americana, esto se respeta. Los que no lo respetan son los babalaos New Age, que no saben yogar bucios,
pero que cuando van y quieren aprender el método de Ifá, porque se hicieron ifistas, ahora yogan todo. No, no señores, no es así. Cada maestrito con su librito en este caso. Bien. Hay métodos que los pueblos que podríamos considerar que son los ancestros de los yorubas, que son todos los pueblos que estaban dispersos en la región donde después fue territorio yoruba, pero que no tenían identidad yoruba antes del 1100, ya tenían métodos más rudimentarios para acceder al sistema de Ifá. Por eso debemos considerar que el más viejo de todos los oráculos en tierra yoruba no es el Merindilogun, que viene a ser el La Edo, sino, por ejemplo, los 4 segmentos que se yogan como método de Obi. El Obi, posiblemente con otros segmentos que no fueran cáscaras de coco, ya se yogaban de hacía muchísimo tiempo en esas tierras. ¿Tiene un origen diferente? No, porque todos esos pueblos estaban influenciados por la cultura Edo. Así que lo más probable que ahí sí el método de 21 segmentos adivinatorios se hubiesen reducido a 4 para que los sacerdotes tuvieran un acceso rápido de comunicación con el plano divino y no tuvieran que aprender todo el sistema. ¿Sí? O sea, sacerdotes adivinos y sacerdotes no adivinos que tenían que manipular las cosas rituales, que tenían responsabilidad de culto a determinadas divinidades. Entonces, lo más probable es que el Obi ya se utilizara, o sea, el método de yogar 4 cáscaras de coco con otro elemento ya hubiese surgido en tierra Edo como una opción a aquellos sacerdotes que no tenían que adivinar el destino de nadie, sino que tenían que hablar con la divinidad para saber si esta ofrenda tenía que ser de este modo o de este otro, o si las divinidades necesitaban tal cosa ahora o la semana que viene. Cuando Orunmila va a U y se instala ahí y luego es el sacerdote de Oduduwa y organiza la religión en territorio yoruba, así como trae el La como su método adivinatorio, también puede haber traído el Obi para que se generalice rápido la forma de interpretación del plano divino. Esto sí es posible. Bien. Ahora que hicimos así, una pequeña historia de que en principio en la tradición sudanesa hay 3 métodos adivinatorios y los 3 provienen del La, que es el único método conocido y verificado hace 3000 años en manos del pueblo Edo para comunicarse con las divinidades y para ayudar a las personas en su destino. Si el La proviene del pueblo Edo, los Odu son del pueblo Edo. O sea, eran divinidades que los Edo ya conocían, porque las conocían como intermediarias entre el sacerdote y Osanubwa, que era la mayor jerarquía dentro del panteón de dioses Edo. Y ese método, La, había sido traído al Aye por una divinidad que se llama Elá, precisamente, y que cuando Orunmila trata de organizar el culto en tierra yoruba, es lo que aparece con el nombre de Ifá. O sea, Ifá o Elá es lo mismo en el concepto de que es la divinidad que entrega
los secretos del sistema oracular. Pero, ojo, porque para los ifistas y para los tradicionalistas, Ifá es un nombre metafórico, es un nombre asociado a Orunmila, porque ellos, el sitial que ocupaba el A como la divinidad dueña del oráculo sagrado, ellos se lo transfieren a Orunmila después de su muerte. Entonces, ese sistema ya deja de ser el sistema de Elá para transformarse en el sistema de Ifá. Pero estamos hablando de lo mismo. Como nosotros tenemos una matriz que digamos, está emparentada a los cultos yorubas, cada vez que nosotros hablamos del sistema oracular, podemos tranquilamente decir el sistema de Ifá. ¿Por qué? Porque Ifá es la adivinación en sí mismo. Así que el sacerdote recibe el ayé de Ifá de manos de Oromilaya en nuestra tradición, que es lo mismo que decir, recibe el sistema del La de la mano de su dueño, Elá. Porque Oromilaya no es Orunmila, Oromilaya es Elá. Y vayan a buscar cuando di otros videos donde explico esto. ¿Bien? En el libro lo está recontraexplicado. Entonces, el Merindilogun que recibe nuestra tradición es el mismo método oracular que llaman Merindilogun los candomblessistas y es el mismo método oracular que llaman Merindilogun los de la Ocha cubana. Y es el mismo sistema Merindilogun que utilizan y llaman así en tierra yoruba. Solo que ahora los yorubanos, le dicen Erindilogun, no Merindilogun. Y parecería que fuera otra cosa. No, señores. La lengua yoruba que se habla en los colegios de territorio yoruba, que se enseña en la Universidad de la UBA como sistema yoruba, que muchos africanos se han ganado los mangos para comer y alquilar una pieza. En la Argentina, cuando vinieron las primeras tandas y enseñaban yoruba a otros que no sabían yoruba, en realidad ese yoruba es un yoruba moderno. El yoruba no es una lengua, el yoruba es un conglomerado lingüístico de 400 dialectos. Decir Merindilogun es decir Erindilogun, decir Erindilogun es decir Merindilogun, porque en el yoruba estándar en el que se enseña, el número 16 no se dice Merindilogun, se dice Erindilogun. No estamos hablando de otra cosa, ni de que esto es correcto y esto es incorrecto. El que al método le quiera decir Erindilogun, que lo diga, y el que le quiere decir Merindilogun también que se lo diga, porque ambas palabras significan número 16. Y como son 16 los segmentos y son 16 las divinidades que rigen ese oráculo, cualquiera de los dos nombres es correcto y no es que venga un africanista tradicional revelando que ustedes son todos unos negros ignorantes. La palabra, no sé cómo habrá surgido el Merindilogun, pero el sistema es el Erindilogun. A decir verdad, el sistema es el Merindilogun. ¿Por qué? Porque el sistema es mucho más viejo que el yoruba estándar que se enseña en los colegios. El yoruba estándar que se enseña en los colegios tiene unos 40 años de existencia. Es lo que llamaríamos el yoruba neutro. Y estamos hablando de un sistema que empezó a recibir el nombre de Merindilogun seguramente alrededor de 1200 de esta era cristiana. Bien, aclarado estos puntos y sabiendo que el Merindilogun es un método para acceder al sistema oracular y y, comunicarse con el plano divino.
vamos a decir algo que es fundamental. ¿Quién es el dueño del oráculo? O sea, ¿cuál es la divinidad que habilita al sacerdote, mejor dicho, al religioso, a ser ungido con el Ayé de Ifá? En nuestra tradición de Batuque es Oromilaya, entre paréntesis, Elá. O sea, la divinidad que trajo el oráculo a la Ye desde el Orum. Y se le enseñó a los hombres. Bien, no Orumila, un hombre de carne y hueso, sacerdote sabio, que asistía oracularmente a Odudúa y que a su muerte los discípulos lo transformaron en un orishá de naturaleza ébora, es decir, un ser humano que se transformó en orishá. No. Por eso ese se llama Orunmila y este se llama Oromilaya. Si quieren ir a otros videos, explico inclusive el Itán por el cual Elá recibió el nombre de Oromilaya y aquí se quedó. Bien, entonces, Elá, Oromilaya, entrega a través de un ritual de iniciación en el Ayé de Ifá el atributo, el Ayé que permite que un religioso pueda ingresar al sistema oracular, no al método, al sistema oracular. Si no tiene esta obligación de Ifá, no puede acceder al sistema oracular. O sea, un chanta que no haya pasado por obligación de Oromilaya no tiene esto, no tiene el sistema. Puede aprender esto como quien aprende a abordar en punto cruz, porque esto es un método que se aprende, pero nunca va a tener conexión a través de el sistema oracular con las divinidades. Entonces, ahí parte la diferencia grande entre un sacerdote que está ungido por Oromilaya con el Ayé de Ifá y alguien que no sacó esa consagración, pero que dice que yoga bucios. Entonces, ¿dónde están parados los sacerdotes umbandistas que dicen que yogan bucios en forma simple? Acá. Les enseñaron cómo funciona el método, pero no están ligados al Orum a través de la Ayé de Ifá. No tienen acceso al sistema oracular. ¿Ok? ¿Aclarado? Bien. Lo mismo si existieran métodos alternativos que alguien me dice que lo sabe yoga. Bárbaro, no hay ningún problema. Yo no me opongo a que utilicen ese método como una mancia, pero no van a tener nunca acceso al sistema oracular, porque el sistema oracular está entregado, está dado por rituales que llamamos obligación de Oromilaya, y es a través de la cual Oromilaya entrega la Ayé de Ifá a ese religioso y le da, para que se entienda, la contraseña para entrar a internet. Sin esa contraseña, por más que zapatees americano, por más que te hagas la vertical y por más que sepas judo, no vas a poder accederlo. O ustedes, cuando se quedan sin internet y van a la casa de alguien y le dicen a esa persona: no me pasás tu contraseña para conectarme con la internet tuya, porque si vos no me das la contraseña yo no voy a tener internet en tu casa. No pagué la boleta todavía del teléfono, me cortaron la internet que tengo en el paquete que compré para mi teléfono, y vos, que sos un desgraciado, no me querés dar la clave, y por no darme la clave yo no puedo utilizar tu wifi para poder entrar a internet. ¿Entendieron? Bueno, en religión, o sea, el ejemplo es claro. Si Oromilaya no me pasa la clave para entrar al sistema oracular, yo puedo consultar
No 32 bucios, 48, 64, 128, 256 bucios puedo tirar arriba de la mesa, que voy a estar haciendo algo que puede llegar a despertar algún tipo de criterio en la persona que aprendió a hacer eso y decir que fulanito va a sacarse la lotería la semana que viene. Pero no está conectado con el Orum, porque falta el sistema de IFA. Bien, ahora bien, yo voy al medio del desierto. ¿Ah? Le llevo un celular a esa persona que vive en un oasis en el medio del desierto del Sahara, que jamás en su vida tuvo algo tecnológico en las manos. Le explico qué es Internet. Se lo muestro, o sea, ingreso, le configuro el celular y la persona se queda maravillada. Pero él sabe manejar el celular si yo no se lo enseño, no. ¿Sabe manejar la computadora si yo se lo enseño? No. Es decir, se va a tener que poner canchero en saber por dónde están las cosas y poder ir. Porque yo le mostré la pantalla de Google ya visualizada y le digo, escribí ahí desierto del Sahara y te va a decir dónde vivís. Y le sale toda la información sobre el desierto del Sahara. ¿Viste? ¿Entendiste? Sí, bárbaro. Apago la computadora y le digo, quédate con la computadora. El tipo me vio el botoncito que apreté para apagarla, así que supone que con el mismo se prende. Prende. Le sale el escritorio de Windows. No aparece la pantalla de Google como aparecía antes. Así que si yo no le enseño todo eso, él no va a poder acceder a Internet. ¿Se entiende? Entonces, el sacerdote que es ungido con el Ayé de Ifá está preparado y está conectado a ese sistema oracular para hablar con las divinidades. Pero por más que abra la mesa de bucios, consulte con los Ikin, consulte con el Opele, no va a saber qué hacer, porque ese sistema oracular que vendría a ser en el ejemplo del de que vive en el desierto, la Internet, hay que accederla de una manera determinada. Bueno, la forma determinada para acceder a esa frecuencia de Internet es el método, y si yo no le explico el método a un religioso, no va a aprender nunca a conectarse con la divinidad a través de la Yedifá. ¿Se entendió? Por ende, un religioso que no haya pasado por obligación de Oromilaya no puede yogar el oráculo, porque le falta lo principal. Es decir, compré una computadora pero no tengo conexión de internet en mi casa, así que yo voy a hacer que estoy navegando, pero no voy a poder navegar porque no tengo wifi, porque no tengo internet. ¿Ok? Bueno, le pasa lo mismo al religioso que no tiene obligación de IFA. Inclusive aquellos que han pasado por una obligación que sea un simulacro de IFA. Porque el sacerdote chanta que les dio todos los fundamentos de Batuque, además lo pasó por una obligación de Oromilaya. Yo tengo Ayé de Oromilaya, pero si ese sacerdote no era un sacerdote, era un chanta, vos no tenés obligación de IFA, vos no tenés el Ayé de IFA. Así que es lo mismo que yo te compré esta computadora y esto es un módem, no es un paquete de cigarrillo, es un módem. Vos tenelo cerca de la computadora o agarrá un hilo de coser y atás esto y lo pones en el agujerito de la computadora, que cuando vos enciendas la computadora vas a poder navegar, porque esto es un módem que viene a ser un aparato que te trae la internet automáticamente a tu casa. Me voy. Y vos vas a estar toda tu vida tratando de navegar por internet con un paquete de cigarrillos. Bueno, esto es lo que sucede cuando el sacerdote que hace la obligación de IFA no es un sacerdote imantado en la tradición. No es imantado, ese no es un sacerdote porque está imantado en el Ayé de Orilla. Ese es un chanta que hizo obligación de folias, se pudrió porque era muy complicado hacer religión y se puso
se fue a vivir a la Loma de los Quinotos, donde nadie lo conocía. Yo soy Pai Braulio. Oh, yo tengo unos poderes terribles. Se compró unas cuantas imágenes católicas para hacer una especie así como de un cuarto santo sincrético, o agarró un montón de piedras y las puso adentro de Aguilar y dijo, estos son mis orillas. Es más, cortó animales. ¿Es un sacerdote? No. Entonces, no es un sacerdote y por ende no es una persona que esté ungida con el Ayé de Ifá. Por ende, podrá tener los mejores y más bonitos bucios, podrá hacer una cosa que parece una consulta oracular, pero si no tiene la Ayé de Ifá, es la computadora sin internet queriendo entrar a internet. Es imposible. Bien. Bien. Aclaro estos puntos, el Merindilogun llega al Batuque porque los sacerdotes que trajeron la matriz africana eran nativos de los territorios Edo, conocían y eran muchos de ellos aprontados en fundamentos yorubas. Y en definitiva, tanto en una tierra como en la otra, la consulta al Orum para el sacerdote de Oriyá era el Merindilogun. O sea que ellos trajeron el Merindilogun. El método del Merindilogun, el oráculo que llamamos Merindilogun, fue introducido en el Batuque por sus mentores, por aquellos sacerdotes que organizaron la matriz de culto. Bien, pero en Río Grande do Sul, los que leyeron el libro ya lo saben, los que se bancaron el primero o el segundo video sobre el origen del Batuque, antes de que estos sacerdotes fundadores llegaran y comenzaran a organizar el culto a Oriyá bajo la modalidad Nación de Oriyá, igual Batuque, practicaban lo que yo les dije en ese momento y lo comprendí en el libro, un culto que originalmente se llamaba culto de Para, o sea, vendría a ser culto de cuarto santo, vendría a ser la traducción, es decir, el culto a Oriyá, que provenía del norte de Brasil. Esos sacerdotes tenían un oráculo sagrado, obvio, porque no se puede hacer culto a Oriyá sin manejar un oráculo sagrado. ¿Tenían Merindilogun? Probablemente alguno de ellos sabía Merindilogun. Digo probablemente porque, porque toda la región noreste de Brasil tuvo desarrollos previos al Batuque, de los cuales de algunos de esos desarrollos surge el candomblé como la forma madura y más estable, pero más al norte estaban los tambores de Minas, había otras manifestaciones de culto a Oriyá y de culto a Vudún, y por ende en esas tradiciones también utilizaban el Merindilogun. ¿Por qué? Porque en África los sacerdotes de las divinidades, no los adivinos, sino los sacerdotes que manipulaban fundamentos de Oriyá o de Vudún, tenían que yogar Merindilogun. Pero también yo dije que no puede haber ocurrido en 25 años que migraran del norte hacia el sur en Brasil sacerdotes de mucha capacidad y mucho adoctrinamiento y mucha sabiduría en los cultos. Eran más bien un poquito flojos de papeles. Y entonces no todos tendrían la misma capacidad para consultar un oráculo y no todos eran conocedores de la complejidad del Merindilogun. Lo más probable es que utilizaran 4 segmentos, como es el oráculo de Oví, y a través de ello
como el oráculo de Oví terminó desarrollándose por separado del Merindilogun y del Ifá, tenían una mayor abarcabilidad, abarcaban mucho más conocimiento con ese método que con el rudimentario método de 4 segmentos adivinatorios. Y que algunos hayan ingresado lo que solemos llamar Dilogun. Si yo a Merindilogun lo tengo que traducirlo como 16, Dilogun no es 16. Comienzan a aparecer variantes en Brasil que posiblemente algunas hayan ingresado en esta migración interna que hubo del nordeste a Río Grande do Sul, en un plazo que más o menos es siglo XIX, en donde estos sacerdotes que llegaban a Río Grande do Sul yogaban algo parecido al Merindilogun, que no era Merindilogun, porque era en cambio de ser una adaptación del Merindilogun, era el oráculo de Oví, que usaba 4 segmentos, duplicado, o sea, yogando 8 segmentos. Otros yogando 7 segmentos. Otros yogando 12 segmentos. Entonces, había variantes que no eran invenciones así locas, sino que en el nordeste ya existían y venían bajando hacia el sur. Como también de algún lado del nordeste puede haber bajado algún sacerdote que sí manejaba el Merindilogun específicamente. ¿Ok? Cuando se fusiona esto, básicamente en Porto Alegre, pero después en todo el estado, es decir, aquellos sacerdotes que venían con una formación africana y fueron los que crearon la matriz del batuque, en sociedad con estos otros que ya estaban y cultuaban orillá bajo la modalidad de pará, que era muy dispersa, o sea, de una casa de pará a otra casa de pará no se hacía lo mismo, y todos se unieron, debieron combinar y establecer bajo qué condiciones oraculares iba a trabajar el nuevo culto, o sea, la nueva religión de Nación de Orillá en Río Grande do Sul. Básicamente había un solo oráculo, un solo método adivinatorio posible, que era el Merindilogun. Y así nace el batuque con el Merindilogun como método adivinatorio dentro de esta matriz de culto. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué sabemos que fue el Merindilogun y no fue esos otros dilogunes o métodos abreviados que hoy son mayoría? Porque aquellos sacerdotes que tuvieron la función de ordenar los rituales y ordenar la matriz de culto utilizaban el Merindilogun. Inclusive, príncipe custodio a la cabeza de ese grupo. Ahora, el batuque nace y surge, se desarrolla y se fortalece en escasos 10 años, en unas excelentes condiciones sociopolíticas y económicas. Permitió que el arraigo de la matriz del batuque tardara solamente 10 años en decir esto es batuque. Y luego hay un desarrollo posterior. Entonces, sabemos que en 10 años, todas las personas que entraron al batuque y se ordenaron sacerdotes no estaban preparadas intelectualmente ni tenían capacidades como para en 10 años transformarse ni en 10 años, es decir, en 5 años transformarse en un sacerdote solvente, conocedor del fundamento y además conocedor del método adivinatorio, porque el método adivinatorio lleva mucho más de 5 años ponerse diestro en el manejo del Merindilogun. Y en esas casas donde ya se habían adherido a la matriz del batuque, cuyo origen era aún más viejo porque habían sido
del culto de Pará, si existía un método que había servido durante tanto tiempo para consultar a las divinidades, que vamos a decir que se llamaba Dilogún, aunque no se llamaba Dilogún, y que se yogaba con 8 bucios o con 12 bucios, era mucho más sencillo y el sacerdote en 2 años, 3 años, después de haber sacado su consagración de Ifá, tenía mayor facilidad de aprendizaje. Entonces, en el Batuque de 1925, vamos a poner una fecha así arbitraria, ¿qué tenemos? Tenemos sacerdotes que no eran los que habían venido solamente de África, sino sacerdotes que se habían formado y que tenían capacidades intelectuales para formarse, que sabían yogar Merindirogún. Y la mayoría de los sacerdotes yogaban Dilogún, o sea, yogaban bucios. ¿Era Merindirogún? No, porque quien los ordenaba en el Ayer Ifá, pero su adoctrinamiento no era de Merindirogún. Previamente le daban otro sistema más sencillo para que pudiera consultar, porque esa persona probablemente en 3 o 4 años tuviera hijos y muchos clientes que atender. ¿Y cómo los iba a atender? ¿Por receta? Como hacen ahora, que el 80% de los sacerdotes se les ocurre un trabajo que le pasó su pai o su mai de santo y ese es lo que resuelve las cosas, no pasan por Merindirogún nada. No iban a hacer eso en 1925. Se generalizó entonces el Dilogún como un método con 8 bucios, algunos 7. Algunos hacen el distingo de que 8 bucios son para las cabezas de agua, 7 bucios para las cabezas de orilla de tierra, o 12 bucios. Y esto funciona. Funcionó durante siglos en el norte de Brasil también. Y hay pesquisas de que hay métodos reducidos del Merindirogún con 8 bucios, con 7 bucios, con 12 bucios en África también. Porque no es fácil encontrar una persona con buena retentiva mental, que sea una persona que no va a estudiar esto por primera vez, sino que es una persona que es ágil mentalmente, que pueda meter todo el método de Merindirogún adentro de la cabeza y lo pueda ejercitar hasta volverse diestro. Desde que empezó esa formación hasta que terminó, para decir, este es un sacerdote que yoga Merindirogún con los ojos cerrados, y tienen que pasar más de 10 años a una constante práctica. Y para dominarlo, digamos, biencito, ni muy bien, ni muy excelente, sino en forma aceptable, 5 años de aprendizaje. Riguroso. No así, cada tanto me acuerdo y agarro una hoja que tengo escrita de mi Pai de Santo y me pongo a leer algo. Sino realmente comprometiéndose. Entonces, en todos los linajes del Batuque encontrábamos sacerdotes. En una misma familia había sacerdotes que interpretaban el Merindirogún y el resto de los sacerdotes de esa familia interpretaban métodos más sencillos, que los podemos denominar Dilogún, a los efectos de entenderlo. O había 2 o 3 sacerdotes o sacerdotisas que yogaban Merindirogún y el resto yogaba bucios. Estoy hablando de sacerdotes con casas abiertas y gran cantidad de hijos. Los había de las 2 formas. Estos, que tenían un acceso mayor a la adivinación, en nuestra tradición se empezaron a llamar babalaos cuando eran masculinos y babaloas cuando eran femeninos. Y no estamos transgrediendo ni ofendiendo a los babalaos, idiotas tradicionalistas que ven este canal, sino que era una forma de identificar que estos estaban manejando el secreto oracular de una forma mucho más amplia y en una familia que generalmente estaban todos reunidos en un mismo ilé, en un mismo templo, donde a lo mejor estaba el Pai de Santo,
jefe, pero 10 de sus hijos eran pai de santos y mai de santos que tenían sus hijos que venían a este templo. Todo sacerdote sabía yogar bucios y este posiblemente sabía yogar Merindilogun. No, el que se había metido en el aprendizaje del Merindilogun no era un sacerdote que tuviera mucho tiempo para estar pasando ayes en Cuarto Santo o tomando hijos y adoctrinándolos. Eran estos sacerdotes que, así como cuando tenían buen oído musical, eran los que eran adoctrinados para ser atabaques de la casa, tamboreros de la casa, también estaban los que, a ver, todos lloramos cabezas, pero que las confirme Juancito en esta familia. Que no necesariamente tenía que ser el jefe máximo, pero el jefe máximo sí se había dado cuenta que esta persona era una persona muy capaz para el ayé de la adivinación. Entonces a él se lo formaba muy puntualmente y ese sabía yogar Merindilogun. Otros también, no estoy diciendo que era uno solo, podía haber, pero también había sacerdotes que yogaban bucios. Hasta no hace mucho tiempo, hasta la década de los 70-80, había sacerdotes que yogaban bucios y otros, escuchen bien porque esto les va a sonar a bastante gente, sobre todo los que están en Uruguay, los que tenían bucios del povo. ¿Qué es esto? ¿Hay dos métodos? No. Estos son los que fueron degradando. Acá en la Argentina también hay, no se piense que me estoy ofendiendo, y en Brasil también. Fueron degradando el Merindilogun, pero fueron aprendiendo los métodos, por ejemplo, de yogar rituales, de yogar cabezas. Entonces, estos eran sacerdotes que yogaban bucios. Y estos otros eran los que aprendían a manejar el Merindilogun para orientarse en todo el trabajo religioso, sabiendo qué estaba pidiendo los orillás para una persona, etcétera, etcétera. Este que manejaba los bucios del povo no podía yogar cabezas, tenía que acceder a uno de estos sacerdotes para que le yogaran la cabeza de una persona que se quería poner su mano. Esto hasta hoy existe, pero fue muy característico década de los 70, 80, 90, que es cuando entra el culto de orilla a estas tierras de Argentina y Uruguay. Entonces, ahí empezamos a ver que hay linajes, por ejemplo, que entregan la mesa de bucios, pero no completa. Me dieron los bucios del povo. Después, cuando haga 2 o 3 obligaciones más, me da el ayer IFA completo. No existe esto. No existe esto. Estas divisiones, si nos vamos 40 años hacia atrás, eran los sacerdotes que yogaban bucios y los que yogaban Merindilogun. Algunas cosas complicadas, estos sacerdotes las tenían que consultar con aquellos, porque estos sí tenían el secreto de resolverlas, y ellos no. Porque en un método de 6 bucios, 7 bucios u 8 bucios, el sacerdote no tiene acceso a lo mismo que tiene el sacerdote que yoga Merindilogun. No porque este yogue con 16 bucios, porque si este en cambio de yogar con 8, yoga con 16, va a haber lo mismo. Es la profundidad del conocimiento del oráculo lo que hace que el que aprende Merindilogun esté más capacitado, no solamente para interpretar el destino de las personas, sino también para ordenar rituales, para conversar con las divinidades sobre particularidades que tienen que pasar o tienen que desarrollarse, quién yoga cabezas, quién yoga obligaciones. ¿Se entiende? Bien, entonces cuando dicen algunos, ay, pero no, en el Batuque nadie, nunca yogaron por Odú. Si el Merindilogun no yoga por Odú, el Merindilogun es el Merindilogun y tiene un mecanismo en donde aparecen divinidades que el que yoga bucios no las maneja.
No es algo reciente, señores, no sean tan brutos. Tiene más de 3000 años la tradición. Y llegó al batuque entera, no perdió nada. Pero ¿cómo hacía yo para una persona que no sabía ni leer ni escribir, que no podía aprender porque su deficiencia mental venía de una base de mala alimentación desde la infancia? Entonces no es una persona que sea bruta, sino una persona que no tiene luces, no tiene capacidad mental para retener. ¿Cómo hago para que esa persona que tarde o temprano ya iba a indicarle que tenía que hacer una obligación completa y ser un país de santo, con toda su precariedad intelectual, iba a estar atado de pies y manos a consultar constantemente con su jefe cualquier cosa que tuviera que ver con el plano divino porque él no sabía manejar el oráculo? Ordénense, dense en cuenta que esto ocurrió a principios del siglo XX. Por eso los sacerdotes debieron implementar no solamente el Merindilogun como método adivinatorio del batuque, sino que también aquellas personas que no podían serlo se tenían que asistir de ellas, pero en el día a día tenían que tener un manejo intermedio. Y como ya existía la verificación de que el juego de bucios de 8 bucios o 7 bucios daba resultado en el día a día del sacerdote, bueno, era mucho más simple de enseñar. En un año la persona tenía cierta destreza para manejar el ayer de bucios con 6 o 7 u 8 conchas de cauríes. Y así se organizó. Ahora, lo que pasó es que el culto a partir de los años 30-40 comienza a degradarse. Entonces cada vez había menos personas, menos sacerdotes que manejaban el Merindilogun. Los hay hasta la fecha, pero no todos. Y cada vez estaba más distante la persona que conocía el Merindilogun del iniciado, porque a lo mejor había 2 generaciones. Su padre de santo y su abuelo de santo jugaban bucios. Y no iban a ir al tío abuelo que sí manejaba Merindilogun. Entonces se fue degradando el culto. Llegamos a la fecha donde hoy inclusive nadie sabe jugar bucios. Ni hablemos de Merindilogun. Nadie sabe jugar bucios, porque le han transferido el Ayé de Ifá sin enseñarles nada, o con una hojita así dándoles 5 indicaciones. Yo conozco un padre santo que es topísimo. En Argentina, podríamos decir, uno de los mayores referentes, que a sus hijos les entrega 2 hojas fotocopiadas. Y ahí está toda la doctrina de bucios. Entonces surge un concepto errado. Cuando la persona entra al Ayé de Ifá, o sea, cuando es consagrado en el Ayé de Ifá a través de la obligación de Romilaya, ¡pum!, se le despertaron todos los sentidos invisibles. Entre ellos la evidencia, entre ellos la intuición. Y yogan bucios por intuición. ¿Ustedes se imaginan una persona como Albert Einstein que lo hubiesen criado en el medio del campo sin acceso a ningún tipo de instrucción? Que cuando tuviera 18 o 20 años, así, iletrado, pudiera desarrollar las teorías de la relatividad como lo hizo? No, señores, no se dejen engañar. Albert Einstein es la mente científica más brillante del siglo XX porque estudió, no porque lo traía en sus genes. Entonces, ¿qué les hace suponer que un sacerdote es diestro en algo sin haberse instruido para eso? No es así. Podrá tener las mejores capacidades, podrá tener la memoria de un elefante, pero si nunca le enseñaron el método oracular, no va a poder sacar nada de ese método oracular. Él
o su pai de santo, inculcándoselo a él, le habrá dicho, vos tirá los bucios y los orillas te van a traer adentro de la cabeza el problema y la solución del problema. Mentira. Mentira. Desafío a cualquiera que esté del otro lado que me diga que yoga bucios en forma intuitiva, la certeza, y lo hago de una sola manera. Y lo hago de una sola manera. Agarro una persona enferma, terminal, se la siento enfrente, le digo la enfermedad que le dictó el médico y ahora le digo que yogue bucios y me dé la solución. A ver si tiene tantos huevos como para mentir en esos términos. De arriesgar la vida de una persona que está enferma. Es mentira. Pero a mí me da resultado, Pai. Te dará resultado de mentira. No hay una forma. O sea, a ver, habrás inventado otra forma, porque hay muchos religiosos que se manejan con las cartas. No pueden entrar a aspectos rituales. Pero para una consulta, para una persona, el tarotista que sabe tirar bien las cartas puede ayudar y orientar muy bien a la persona. Que también, es una evidencia terrible, vio por primera vez las cartas y ya las sabía leer. A ver, chicos, Papá Noel y los 3 Reyes Magos son un cuento infantil que recreamos los padres cuando los nenes son chiquitos para dejarle un regalo para el 24 de diciembre o para el 6 de enero. No me pueden decir que ustedes acreditan en eso. Pero, Pai, la evidencia existe. La evidencia existe. Pero vos no tenés un aparato para medir la evidencia. Y vos me estás diciendo que vos tenés una evidencia bárbara que tira las cartas sin haberlas aprendido, pero las tira exactas. O que, lo peor, revolea 8 bucios y sabe todo lo que dice el orún sobre una persona. Yo no acredito en eso. Yo soy muy responsable en lo que hago, pero soy muy responsable en medir lo que hacen los otros. El que me diga, sin formación oracular, que yoga 4, 7, 8, 12, 16, 32 o 64 bucios arriba de una mesa y sabe hasta el color de calzoncillos del que tiene enfrente, bueno, es un adivino, pero no es un sacerdote y mucho menos un sacerdote responsable, porque está haciendo cualquier cosa. ¿Usted está diciendo que aquellos sacerdotes que dicen que yogan bucios por videncia son unos chantas? Sí. Sí, estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso. Son unos chantas. Serían incapaces de yogarle a un hijo de ellos que está a riesgo de vida a través de ese método. ¿Por qué? Si son tan certeros, pueden salvarle la vida al hijo que está enfermo, a su propio hijo que está enfermo, por ese método. Pero recurren a otros. Y cuando recurren a otros porque tienen un problema y el sacerdote les dice, te tengo que pasar por un servicio así, asá, no acreditan. ¿Por qué no creen en lo que les dice el otro sacerdote? Entran en duda si lo que dice el otro sacerdote será tan cierto. Porque ellos, por ser chantas, inventan servicios por intuición y evidencia. Y pretenden suponer que el sacerdote al cual fueron para que les resuelva un bollo también los está engañando. ¿Se dan cuenta por dónde viene la cosa? ¿Por qué no hay crimen perfecto? Porque esto es lo que sucede en nuestra comunidad. Y cada vez estamos más lejos de que la gente honesta pueda llegar a un método oracular certo que dé certeza y que lo coloque en una posición de solvencia respecto a lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque está este gravísimo problema que es la invención en base a la ignorancia. Los inventores son sabios, pero en el batuque estas invenciones las
inventan, entre comillas, y valga la redundancia, los ignorantes o brutos. Yo creo más honesto un sacerdote que le hayan dado el ayer y fa, no le hayan enseñado bucios, que no abra la mesa porque no sabe ni cómo se hace, al que guitarrea. Porque el que no sabe se va a apoyar en cualquiera, se va a apoyar en su padre de santo, en un hermano que sepa más, no sé, no va a tomar hijos en principio, porque no puede jugar cabezas, así que no sabe cómo hacerlo. En cambio este otro improvisa, le cae un bucio en la guía imperial donde está la Maya Oyá y es hijo de Oyá. Entonces, a ver, gente, la gravísima situación que tenemos en la comunidad es que los sacerdotes no tienen un mínimo, vamos a decir, en una escala del 1 al 10, no hay abundancia o generalidad de sacerdotes que manejen en una categoría de 5 o 6 el oráculo sagrado. Ni hablar de yogar óptimo, de estar en 10. La mayoría no está ni en 0, está en menos 10. ¿Por qué? Porque son inventos. Leen o copian cosas de otras tradiciones. El batuque no es la ocha cubana, el batuque no es el candomblé, el batuque no es el ICC. Estas reglas doctrinarias y de fundamento no tienen nada que ver a veces con lo que dicen las otras vertientes. O van copiando de otros lados, ¿eh? Entonces, ahí tenemos la gravedad del deterioro de la religión. Si yo me voy a hacer atender y el sacerdote intuitivamente me va a decir lo que dicen las divinidades, lo cual es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque yo dije que Oromilaya es el que ostenta el ayé de Ifá. Y el orishá que asiste al sacerdote es Orishá Ishu, es Bará. Y Bará también es una divinidad, y es una divinidad muy particular. Cuando metes la pata te la da. O sea que si vos estás engañando al cliente, él va a engañarte para que vos no puedas hacer más el engaño. O sea que vos vas a tener una turbación mental marca cañón, por la cual vas a desistir de meterte en un método oracular que no te enseñaron, porque Bará te va a sacar a patadas en el culo. Quiere decir que si hay personas que no pasan por esta suerte de paliza de Bará, encima ni siquiera tienen hecha su obligación de Oromilaya. No es que los orishás son santos buenísimos que te entregan, pobre, porque a vos no tenés la culpa de no saber yogar bucio, sino que tu pai o tu madre de santo no te enseñó. Nah. Las divinidades autorizan a aquel que sea idóneo o que haya aprendido de sus mayores lo que tiene que aprender. Aquel que toca la guitarra por un curso que vio en internet o porque tiene buen oído, trata de sacar las notas, no es un guitarrista, rasca la guitarra, pero no toca la guitarra. Entonces, Orishá no va a habilitar a que haya comunicación. No hay ningún Eyú catizo, no hay ninguna cigana, no hay ninguna pombayira ni ningún Eyú que le infunda ayé a un cartomante que yoga tarot y entonces tiene toda esa evidencia, porque además, como es de religión, su cigana la ilumina a esta May de Santo para que yogue cartas. No ese es el procedimiento. No hay ninguna entidad egúnica que ayude a nadie en específico a través de que se hizo un ritual que garantice esa asistencia con una persona que sabe consultar las cartas del tarot. Bueno, no hay ningún religioso
no hay ningún religioso que vaya a tener apuntalamiento de las divinidades de nuestros orillás en el arte de adivinar a través del yogo de bucios cuando no tiene la menor idea de lo que son los bucios siquiera. Porque no recibió una gota de doctrina y no le pasaron ni siquiera una hojita de doctrina. Entonces se va degradando el culto. Es un país de santo que tiene 1000 cabezas lavadas. De las 1000 cabezas lavadas, en un término de 2 años le hace hacer borí de 4 pies a las 1000 cabezas. De las cuales unos 400 sacan todas sus consagraciones como Pai de Santo. Le da 2 hojitas así, como acabo de decir que hay un sacerdote muy famoso en Argentina que lo hace, y no es el único. 2 hojitas así, no les da ni 5 de pelota más. Los hijos reclaman adoctrinamiento en bucios, no se los da. Al cabo de 100 años, en esa familia, ¿cuántos sacerdotes van a quedar si ninguno va a saber yogar bucios? Es una irresponsabilidad absoluta. Una irresponsabilidad absoluta. Cerré y ponete un supermercado. No generes sacerdotes ignorantes, porque hay provincias enteras en la República Argentina que son una manga de brujos ingobernables, consecuencia de estos buenos sacerdotes que reparten allí porque tienen que seguir viviendo y haciendo obligaciones, pero no porque formen a sus hijos. ¿Quiénes se piensan que los van a formar? ¿Los propios orillás? Ustedes son la representación de los orillás en la tierra para transmitir el fundamento. Si ustedes no transmiten nada, Orillá no va a bajar a la tierra a decir cómo son las cosas. Pero en esta desesperación, donde hay gente que hace Umbanda y Yeshú y culto de Yeshú y dice que las entidades ya bajan con todo el conocimiento y dan doctrina porque el hijo no sabe nada. Entonces llega su Yeshú o llega su caboclo y los llena de doctrina con esa burrada, que es una burrada marca cañón y no tiene el menor gollete y no existe. No se dejen engañar por esto, que los que acrediten en esto se queden con su pavada, pero no existe. Una entidad egúnica tiene que ser adoctrinada en un fundamento para que pueda saber lo que tiene que hacer. No baja del Orún con eso. Bueno, en poco tiempo, en estas casas de Allé, en estas casas de Orillá, van a tener que ocuparse con el Orillá para que el Orillá pase doctrina. Digo, es la única animalada que falta registrar en la Argentina, porque el resto de las animaladas están todas. Bien, 1 hora y media. ¿Quedó claro cómo es la cosa? ¿Quedó claro en esta introducción de qué es el Merindilogún? Si no, no voy a repetir un resumen. Rewind y escúchenlo de vuelta. Voy a hacer un segundo video que está emparentado con este. ¿Quiénes son los tan mentados Odú? Y se van a llevar una sorpresa también descomunal de lo que dicen los que están esclarecidos en el tema, porque hay para escribir tinta y papel, hay para escribir libros sobre las burradas que se ven en todas partes del mundo, no solamente acá. ¿Bien? Entonces, ¿va a haber un segundo? Sí, pero no voy a poner Merindilogún 2. Voy a poner ¿quiénes son los Odú? Hasta mañana. Besos a todos, que los orillás los abençúen, que les sirva un poquito para esclarecer algunas cosas y despertar de otras animaladas este video. No se olviden de la manito y de la suscripción, porque en cuanto empiece a caer el rendimiento del canal, el canal se cierra. Es responsabilidad de ustedes, tanto como mía, mantenerlo en vivo, ¿sí? Y para mí es un sacrificio enorme porque no estoy teniendo tiempo, por eso no levanto con tanta frecuencia. Así que les pido que ustedes colaboren en ese punto, que no les cuesta gran esfuerzo, porque si no va a quedar el canal abierto con los videos que estén, porque junto con este canal hay otro canal más, que es el canal que volví a reorganizar para mis hijos y que son los que quiero que aprendan bien las cosas, y ahí las cosas se hablan en otros términos. Bueno,
ellos, por tener ese tipo de doctrina, no van a necesitar tampoco de este canal para refrescar conceptos. Así que depende de ustedes, la comunidad, de que insistan con otros religiosos para que vean el canal, para que también los otros puedan analizar las reflexiones que hacemos acá. Y eso es manito y suscripción, no hay otro método, ¿ok? Les mando un beso a todos, un gran abrazo y nos vemos en la próxima.